No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Estas fueron las palabras de Javier Milei al visitar España para un evento del partido político Vox, atacando a la esposa del presidente español Pedro Sánchez y detonando un conflicto diplomático de gran escala entre ambos países. Pero Milei no llegó y dijo esto de la nada. En las últimas semanas ha habido muchos roces entre Argentina y España que han hecho un embrollo entre gobiernos, partidos y hasta de manera personal, el cual causó que España retirara a su embajadora de Argentina. Te lo cuento todo aquí en Politics Intro. Regresemos a las bases. El régimen político de España es una monarquía constitucional, lo que es otra manera de decir que tiene una monarquía en que el rey reina, pero no gobierna. Quien gobierna es el presidente, y el presidente es propuesto por el rey, aprobado por un voto de confianza por el Congreso de Diputados, el cual es una de las cámaras del Parlamento español, la otra es el Senado español, y tras el voto de confianza, el rey concede el nombramiento. Pero no te preocupes porque no te voy a aburrir mucho con los detalles. Básicamente, el Congreso de Diputados está conformado por estos partidos a la fecha de las últimas elecciones que tuvieron lugar en julio del 2023, dividiéndose la mayoría de escaños entre el Partido Socialista Obrero Español, que se muestra en rojo, y el Partido Popular en azul, ambos de izquierda. Los otros dos partidos minoritarios son el Sumar, equivalente a una política verde, y el Vox, que se considera ultraconservador. Aquí está la clave. Esto debido a que el presidente actual de España, Pedro Sánchez, forma parte del Partido Socialista, por lo que la idiosincrasia es muy diferente a la de Milei. Corrupta. ¿Pero qué nos llevó a esto? Primero lo primero. ¿Quién empezó? Ambos mandatarios coincidieron por primera vez en el foro de Davos, en Suiza, en donde cada quien defendió sus ideales. Milei expuso el peligro del socialismo y Pedro arremetió contra el neoliberalismo. Ya sabes, lo usual. Pero hasta aquí todo bien. No había en realidad relación alguna entre los dos mandatarios. Para marzo, Milei anuncia que visitará España en mayo y asistirá al evento de Vox de nombre Europa Viva 24, al que fue invitado previo a las elecciones europeas que tendrán lugar a principios de junio. Esto le cayó por sorpresa al gobierno español, pues Milei no solicitó reunirse ni con el rey ni con Pedro Sánchez. Pero para sorpresa de todos, el primer golpe no lo dio ni Milei ni Pedro. Y quien lo dio ni siquiera se imaginó el impacto que tendría. Se trata nada más y nada menos que de Óscar Puente, el ministro de Transportes, quien así como un comentario cualquiera en una conferencia en la Universidad de Salamanca dijo lo siguiente. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de y yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo, hoy acabó su fosa. Pues no. Acto seguido, la respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar. El siguiente comunicado calificó de calumnias e injurias las sugerencias del ministro, indicando que el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo que la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Bueno, pero estamos de acuerdo en que la piedra la tiró alguien más y que Milei se desquitó con Pedro Sánchez. Aquí así se ve. Bueno, pues en plena campaña de Cataluña, el presidente Sánchez recibió esta noticia y a pesar de que Argentina hubiera dado el tema por terminado, Sánchez comenzó a criticar a Milei diciendo que su llegada al poder había traído precariedad, confrontación y ruptura de la convivencia. También criticó
que se reuniera en España como un líder de la ultraderecha internacional. Como ya se imaginarán, esto fue para Milei como echarle gasolina a una fogata. No obstante, que las ministras Teresa Rivera y su homóloga Yolanda Díaz se unieron a las críticas contra Milei, lo que calificaría el presidente de Argentina de cobardía, pues en sus palabras, Sánchez se esconde tras las faldas de mujeres. Después de esta serie de eventos más que desafortunados, Milei asistió al evento de Vox que se llevó a cabo en el Palacio Vista Alegre de Madrid y junto con el líder de Vox, Santiago Abascal, respondió a Pedro Sánchez lo siguiente. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. De las disculpas. Esta fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Sánchez, cuyo gobierno exigió disculpas a Milei. El mandatario español dijo que no hay cavidad para la falta de patriotismo y que entre gobiernos el respeto es irrenunciable. Evidentemente Milei dijo que las disculpas deberían de ser para él, pues él fue el agredido. Y tras consultas con la embajadora de España en Argentina, Sánchez decidió la retirada definitiva de la misma. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿cómo le vas a pedir disculpas a una persona a la que le vale? Milei no va a perder horas en la almohada porque Pedro retire a la embajadora de España. Eso es más que un hecho, es una realidad. Es más, en su más reciente comentario, Milei no ha hecho más que subir el tono, llamando a Sánchez autoritario por unilateralmente retirar su embajadora de Argentina, diciendo que es un disparate propio de un socialista arrogante y que Sánchez se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo por un tema de índole personal. Y luego lo desafió, indicando que pronto regresará a España a recibir un premio por sus ideas de la libertad. Es que en este aspecto hay que darle crédito a Milei. Sánchez dijo ante el Congreso que la retirada de la embajadora es una práctica de las relaciones diplomáticas como acto de protesta formal. Pero aquí la protesta es personal. ¿Y en dónde quedó el ministro que causó todo esto? Óscar Puente expresó su arrepentimiento, diciendo que de haber sabido la difusión que tendría su comentario, jamás lo hubiera hecho. Pero lo hecho está, y estas dos líneas causaron una ruptura diplomática entre dos países hermanos. Pero los medios también omitieron la segunda parte del video de Óscar, en que elogiaba a Milei. Vamos a verlo. Los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa. Pues no. Y esto nos debe llevar a una conclusión. Y no vale solo para la derecha, la izquierda es más tímida, no juega en el territorio, en ese territorio de la autenticidad. Creo que la autenticidad es un valor que la ciudadanía aprecia en muchas ocasiones más que ningún otro. Hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo con ese señor, pero aplaudo que está diciendo aquello en lo que cree. De las reacciones. Como es de esperarse, la opinión pública está dividida. Diego Aguilar, ex embajador argentino en China y Estados Unidos, dijo que Milei se prestó a esto y esta es la oportunidad de Sánchez para polarizar y mejorar sus perspectivas electorales para el 9 de junio. Y esto es justo lo que Sánchez está haciendo. A nivel político y debido a la campaña de las elecciones europeas, el Partido Socialista está movilizando el asunto para concientizar a la población sobre la ultraderecha. Sin embargo, Pedro Sánchez también se enfrenta a otro problema, pues no puede acudir al auxilio de su más grande aliado, el Partido Popular, con quien podría tener mayoría al ser ambos de izquierda, y esto porque cometió 3 errores capitales. 1. Lo ha mantenido al margen de las negociaciones con el Reino Unido respecto a Gibraltar. 2. Cambió la tradición de neutralidad de más de 4 décadas respecto al asunto de Sahara Occidental y Marruecos y le hurtó al Partido Popular información respecto al mismo. Y 3. No informó ni consultó al mismo partido sobre el reciente reconocimiento al Estado palestino. Lo mantuvo en la oscuridad y fue considerado como otro acto unilateral. Además, tal y como lo predijo Milei, Sánchez está en la mira de las críticas, pues a pesar de que no fuera él quien directamente empezó la riña, fue él quien la convirtió en un problema de Estado.
cuando claramente es un problema personal. Algo que los periodistas y politólogos españoles, así como la sociedad, califican no más de dos niños peleando por quién mete más goles. Pero tampoco podían faltar las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, quien en un discurso en el Congreso, que más bien parecía un regaño, destruyó, porque no hay otra manera de decirlo, a Pedro Sánchez, quien estaba sentado a su izquierda. Usted va a pasar a la historia por cosas como esa, porque yo sé que usted está muy preocupado por cómo pasa la historia. Pues se acordarán de que retiró a un embajador de España en una nación amiga por un capricho puramente personal. Es absolutamente vergonzoso que el presidente del gobierno pida a las empresas privadas en España que actúen contra un grupo político y que lo haga el presidente del gobierno que ha llegado aquí subido encima de Bildu, de los comunistas y del... ¿A dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte? Pero, ¿qué implicaciones tiene esta riña? Bueno, para empezar, el mayor consulado de España en el mundo se encuentra en Argentina, en donde hay 1 millón de españoles. Al romper relaciones diplomáticas, la carga diplomática de la representación se le adjudica a otro país. Pero ¿qué país querría asumir un trabajo de este tamaño? Y tenemos que pensar en qué países de izquierda. Los expertos han desestimado a los países de la Unión Europea volteando sus ojos a la Iberoamérica de izquierda, es decir, Colombia, México, Venezuela, entre otros. Pero perdóname, pero yo no veo a Cuba asumiendo la representación de España. Es una carga muy grande, es un trabajo muy grande y por más que en teoría España pagaría por esta alegación, es un esfuerzo brutal. También en migración, España es el primer país destino de los argentinos. Además, en el ámbito financiero, hay grandes implicaciones para España, ya que España es su segundo país con mayor inversión directa. De hecho, según un informe de la Secretaría de Estado de Comercio, el stock de inversión española en el mundo se elevó a 499.000 millones de euros en 2021, un 9.8% mayor que en 2020, del cual 3.6% tuvo como destino a Argentina. Y por si fuera poco, tanto el Banco Santander S.A., así como Telefónica S.A., que son empresas españolas, son parte clave de la infraestructura social del Estado argentino. Por mientras, Milei sigue provocando al presidente español. En su más reciente participación, en que explicó su plan de dolarización endógena en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, se le cruzó un pensamiento sobre España. Y lo siguiente que salió de su boca fue esto. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Pero ahí no le paró. Al bajarse del podio, la prensa le preguntó al presidente por qué dijo que Pedro Sánchez está en match point. Y respondió, porque es una máquina de cometer errores forzados Sánchez. Está haciendo un desastre diplomático y está pasando un papelón internacional. ¿Cómo la ven? Por lo pronto, esta riña convertida en conflicto seguirá desarrollándose, pues Milei aseguró que regresará a España el 21 de junio para recibir un premio por sus ideas de la libertad, por lo que todos los ojos de la prensa estarán pendientes y los nuestros también. Yo soy Daniel Nava y esto es Politics Intro.